qué significa eso? ¿No? ¿Nadie sabe qué significa estar sentado en lugares celestiales al lado de Cristo Jesús? ¡Wow! A ver, levanten su mano, ¿quién sí sabe? Excelente, pero ¿qué creen? Es el 10% de los que estamos aquí. Entonces estamos hoy aquí para que Dios no solamente nos dé un conocimiento, es verdad, sino nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, ¿correcto? ¿Sí? Necesito ser convencido por la palabra de Dios para tomar la posición adquirida en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿correcto? ¿Sí? Vamos a orar entonces, ¿le parece? Le voy a pedir a las personas que están hasta atrás, ayúdenme con su atención, por favor, porque lo que hoy van a recibir es algo fuerte, es algo poderoso, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos lo selle, nos convenza, porque es la palabra de Dios y es buen conocimiento, pero no podemos quedarnos solamente en un conocimiento. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, como ya lo hizo, ahora a través de su palabra te va a sellar, te va a dar posición y te va a dar una identidad, porque te ha convencido de quién es Él y qué ha hecho el Cristo en tu vida, y que el Cristo te ha sentado en lugares celestiales al lado de Él, con un fin, con un plan, con un propósito. Por mucho tiempo yo en otro tiempo había citado esta escritura: estamos sentados en lugares celestiales al lado del Cristo. Y se oye bien bonito, pero me sentó o te sentó o sentó a la iglesia para cumplir un plan y un propósito. Y necesitamos que nos lo revele, ¿es verdad? Y que nos convenza. Porque si somos convencidos hoy, creo que el mundo espiritual va a temblar. Va a temblar. Porque Cristo está sentado, reinando en el trono de justicia, y transfirió a su iglesia toda autoridad. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias que nos das permiso de estar en este lugar, en esta hora, Señor, buscando tu presencia, pidiéndote que te muevas una vez más, amado Espíritu Santo, que nos convenzas de pecado, de justicia y de juicio, y permitas que la gloria del unigénito, Señor, Cristo Jesús, se manifieste en esta mañana, ya tarde, Señor. Y que tu gloria, Señor, nos lleve, Señor, a una intimidad, a tus secretos, a tus aposentos. Y que nos confirmes a cada uno de nosotros la importancia, la posición que nos has dado, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que le pusimos, el título de este tema es Hijos nacidos de nuevo en Cristo Jesús. ¿Por qué si ya soy hijo de Dios? Bueno, vamos a ir a la escritura a quien Dios muestra que son hijos, ¿correcto? Mateo 3, acompáñeme al libro de Mateo 3, por favor. Hay cosas que ya usted ha escuchado y sé que Dios ya se las ha mostrado, pero hoy pido que el Espíritu Santo le convenza para que tome su lugar, su posición en Cristo Jesús. Mateo 3, del 9 al 17. Vamos a leer un poco de escritura para que no se desespere. Tengo tiempo es una hora aproximadamente la que tengo, entonces hay que volar entonces, ¿de acuerdo? Dice así, antes de iniciar con la escritura, quiero presentar a través de la palabra de Dios al Señor Jesús como hijo. Se nos ha revelado como el Salvador, ¿es verdad? El nombre de Jesús significa Salvador, ¿correcto? ¿Sí? Está claro, es mi Salvador. Y después de mi Salvador se me reveló ahora como el Mesías, como el Cristo, ¿correcto? Y la palabra Cristo significa en griego ungido. Y se me revela el Mesías como el rey, sacerdote y profeta. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se ungían estos tres oficios, ¿correcto? Pero he observado algo de parte de Dios, que el fundamento de la palabra de Dios es Cristo Jesús, el Mesías, ¿es verdad? Pero se me ha revelado como rey, sacerdote y profeta, y de ese cimiento, Jesús como el Cristo, hoy Él quiere mostrarse como hijo, sin perder la esencia de rey, sacerdote y profeta, porque es el fundamento, ¿correcto? ¿Sí? ¿Está conmigo? Correcto. Déjenme tomar un poco de agua, porque ya se me secó boca, perdón, lo siento. También es está conmigo entonces, ¿verdad? Que se nos ha revelado rey, sacerdote y profeta, pero hoy se nos quiere revelar como hijo, ¿correcto? Seguimos adelante, Mateo 3, 9 al 17, dice así:
Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién estaba confirmando al Señor Jesucristo como Hijo de Dios? Dios mismo, a través de su Espíritu Santo. Dice que se escuchó una voz, y esa voz decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Tendremos alguna duda de que Jesús es el Hijo de Dios? No, ¿por qué? Porque el mismo Dios le estaba confirmando que era su Hijo, ¿correcto? Excelente, seguimos adelante. Dios, qué profundidad en este misterio, ¿sí o no? ¿Por qué profundidad? Porque muchos hemos escuchado que Jesús es Hijo de Dios, pero nada más ha habido un conocimiento, pero no hemos entendido qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios. Y para eso hoy estamos en este lugar, para que Él nos revele aún al Mesías como el Hijo, como el heredero, el dueño de ¿qué? De todo, ¿correcto? ¿Sí? Seguimos adelante. Ahora acompáñeme a Juan 1. Tengo que volar. Dice así, 1, 29 al 34, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vio Juan a Jesús que dice: he aquí el Cordero que quita el pecado, nótese una cosa, que no solamente lo perdona, sino que lo quita. Literalmente Jesús, el Cristo, quita el pecado del mundo. O sea, quita mi pecado y quita el de usted, ¿correcto? ¿Sí? Estas cosas sucedieron en... el 30, ¿verdad? Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Nótese una cosa, ahora ya no solamente Dios está testificando que Jesús es su Hijo, sino ¿quién más? Juan. Pero Juan no sabía que era el Hijo de Dios hasta que Dios le dio una señal. ¿Cuál fue la señal que Dios le dio a Juan? Que cuando bautizara sobre aquel que descendiera el Espíritu Santo, este bautizaría con Espíritu Santo. Y dijo a un Juan: y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. A lo mejor Juan se sorprendió y a lo mejor le dijo al Señor: Señor, ¿por qué me estás enviando a bautizar? Porque quiero marcar y quiero darte señal que sobre quien descienda el Espíritu, quiero que conozcas al Mesías. Y descendió el Espíritu Santo. ¿Sí? Qué extraordinario. ¿Cuántas veces Dios te ha mandado a hacer algunas cosas y a lo mejor no las entiendes, pero es para confirmarte la identidad de que tú eres realmente un hijo de Dios? ¿Alguien duda que es un hijo de Dios? ¿Seguros? Porque los hijos de Dios dan testimonio de que son hijos de Dios. Yo a la verdad puedo decir: yo soy hijo de Dios. ¿Pero qué crees? Solamente tengo un conocimiento, pero no tengo una autoridad como hijo de Dios. Esa es la diferencia. Todos decimos que creemos en Jesús el Salvador, y hay otros que dicen que creen en Jesús el Salvador, pero hasta que no se les revela quién es el Cristo,
Pueden tener una identidad como hijos de Dios. ¿Dónde está usted? Vuelvo a preguntar. ¿Usted es un hijo de Dios porque dice o porque realmente es un hijo de Dios? No puedo bajarme de aquí. Quisiera bajarme, pero no puedo. Pero creo una cosa, que cuando un hijo de Dios se presenta, ¿qué creen que sucede? Cuando un hijo de Dios está presente, es el representante ¿de quién? De Dios mismo, del Padre, es verdad. ¿Y qué sucede en todo el ámbito espiritual y natural? El reino es establecido. ¿Es un hijo de Dios? Osvaldo, ¿eres un hijo de Dios? Convénceme que soy un hijo de Dios, Señor. Porque si soy convencido que soy un hijo de Dios, voy a establecer tu reino y tu justicia. Y cuando venga el adversario a querer poner pensamientos de duda o incredulidad, los pondré con la autoridad del Cristo, los pondré bajo los pies ¿de quién? De mi Señor Jesús, el que gobierna y señorea. ¿Es verdad? Como que el Espíritu de Dios se está moviendo y ahorita está empezando a mover las aguas. Mejor es que hoy te muevan las aguas y seas convencido a que sigas creyendo que eres hijo de Dios, pero no se manifiesta que realmente tú eres un hijo de Dios. Porque cuando un hijo de Dios está presente, aún principados y potestades se alinean. Y se alinean a la autoridad ¿de quién? De Cristo, no de ti, sino del Cristo, del que está en ti. Y sabes que lo extraordinario, que no necesitas hablarlo, declararlo, decirlo. Ellos perciben la presencia de Dios. Eso es lo extraordinario. Eso es lo extraordinario. Seguimos adelante, ¿les parece? Déjenme subrayar aquí. Siguiente paso. Mateo 4:1. Acompáñeme. Se nos mostró la escritura que entonces el Señor Jesús, para cumplir toda justicia, fue bautizado, ¿correcto? Subió de las aguas y vino el Espíritu sobre él, ¿correcto? Fue sumergido como símbolo ¿de qué? De muerte al pecado. Subió de las aguas, símbolo ¿de qué? De resurrección, ¿correcto? En Cristo. Y hasta ahí fue donde ¿qué? Vino el Espíritu sobre él, ¿correcto? Era necesario que Él cumpliese esa justicia para que usted y yo, con entendimiento, pudiéramos participar del bautismo. De que era necesario que este cuerpo fuese limpiado, morir al pecado, resucitar, ¿sí? Y que el Espíritu de Dios pudiese ¿qué? Venir. ¿Por qué? Porque según la Escritura me muestra que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu no puede habitar si no ha sido ¿qué? Limpiado. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Sí? Todo el que se quiera bautizar de ahora en adelante tiene que tener este entendimiento, que se bautiza para que su cuerpo sea limpiado de pecado, muerto al pecado, y resucita para andar en vida nueva en Cristo Jesús. ¿Correcto? Eso es muy profundo, que no tenemos el tiempo, pero en otro momento Dios nos lo dará, ¿correcto? Seguimos adelante. Mateo 4:1-11 dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¡Wow! ¿Qué hubiera hecho usted y yo? Cuando nos hubiera dicho el adversario: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué fue lo que hizo el Cristo? A Jesús no le interesaba mostrar que era el Hijo de Dios, es verdad. ¿Por qué creen? Porque Él sabía que era Hijo de Dios y tenía una identidad como Hijo de Dios. Dice aquí, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Segunda tentación, y el mismo parámetro, tentándole a ver si realmente Él era el Hijo de Dios, ¿correcto?
Pero el Señor Jesucristo tenía esa identidad. Mi Padre me ha confirmado como su Hijo. ¿Por qué como su Hijo? Porque descendió ¿quién? El Espíritu Santo de Él, con Él. Le ha vivificado para estar en la misma posición que Dios mismo. Un ser espiritual. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está conmigo? Otra vez, el 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. No, quiero hacer una observación en el 10. Dice aquí, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando vino el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo, tenía la autoridad ¿de quién? De Dios mismo, del Padre. Lo tentó Satanás en el desierto, mostrando, si eres hijo de Dios. Él tenía la identidad de hijo, pero en la tercera respuesta le dice, hey, al Señor solamente ¿qué? Adorarás en la segunda y en la tercera una vez más el 10, para que nos quede claro el punto. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Literalmente Jesús estaba bajo el gobierno y la autoridad del Padre, y tuvo la autoridad para decirle a Satanás, al Señor tu Dios. Nótese esto, a ver, le dijo al Señor tu Dios. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo con la palabra? Lo estaba sometiendo ¿a quién? A Satanás mismo. Dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero lo pudo someter a la autoridad del Padre porque Él estaba bajo autoridad del Padre, siendo Él mismo que un ser viviente. ¿Puede entender esto? ¿Cuántas veces usted y yo le hemos dicho a Satanás, vete, y no se va? ¿Por qué? Es que lo sometí a la palabra de Dios, al Señor, a tu Dios adorarás, a Él solamente le vas a servir, Dios, y no hace caso. ¿Por qué? Porque no está usted todavía, no es todavía un ser espiritual. ¿Será por eso? Porque lo extraordinario es que aún Satanás reconoce la autoridad de Cristo. Reconoce la autoridad. Y Cristo no le dijo en mi nombre, le dijo, al Señor tu Dios adorarás. Con la autoridad de mi Padre tú te sometes ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Pero nótese que tuvo el nivel de autoridad porque estaba en la condición ¿de quién? Del Padre. Con la misma autoridad del Padre. Y eso fue cuando vino ¿quién? El Espíritu Santo. Pero tenía que cumplir toda justicia. ¿Usted y yo hemos sido bautizados? Pregunto, ¿el Espíritu de Dios descendió? ¿Sí tiene el control y el gobierno de su vida? Porque dice que aún nosotros vivimos ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó por nosotros. Pero hay quienes todavía no hemos entendido ese principio. Y seguimos viviendo ¿para quién? Para nosotros mismos. Y ahí es donde el adversario sigue teniendo autoridad sobre nosotros. Es verdad. El Hijo tenía la autoridad y pudo someter al adversario, porque estaba imagen y semejanza de Él. Porque con la palabra lo sometió a Satanás al gobierno de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sometido a Satanás al gobierno de Dios? Y ha respondido. ¿Por qué? Porque reconoce la autoridad de Dios en nuestras vidas. ¿Sí lo ha hecho? Porque ¿qué cree? Dios está llamando a su iglesia a que se levante con esta identidad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Testificando que Jesús es el Cristo. Cuando usted le comparte el evangelio a una persona, hay una lucha espiritual. ¿En serio? Y esa lucha, si no tiene la autoridad del Cristo, ¿cómo va a liberar? ¿Cómo va a atar muerte y va a desatar vida en la persona?
si no ha entendido su posición como hijo, si no sabe realmente que lo han sentado en lugares celestiales al lado de ¿quién? De Cristo Jesús. Dios nos ha dado una identidad, pero estoy presentando primeramente al Hijo de Dios, que es mencionado como el primogénito. ¿Sí es verdad? ¿El primero de qué? De muchos. Seguimos adelante, ¿le parece? Si estamos, el Espíritu de Dios nos está dando algo y podemos decir, ya lo sabía. Bueno, si usted ya lo sabía, quiere decir entonces que Dios le ha puesto en otro nivel. ¿Es verdad? Literalmente en esta porción hay un confrontamiento entre Satanás y Cristo, lo profetizado por Dios en Génesis 3:15, el protoevangelio, ¿es verdad? Confirmado por el profeta Isaías en Isaías 7:14, ¿sí? Y sellado en Mateo 1:23, 18 al 23, donde María fue ¿qué? Concibió ¿de quién? Del Espíritu Santo. Hasta ahí todo se ha cumplido, ¿es verdad? Y usted y yo nacemos con este cumplimiento ya. ¿De qué? De que el Mesías vino, está sentado hoy en lugares celestiales a la diestra ¿de quién? De Dios Padre, ¿es verdad? ¿Sí? Quiero que me acompañe ahora Juan 3, por favor. Habrá muchas cosas que tal vez podamos decir, ya las conozco, ya las sabía, pero ¿qué cree? Creo que la intención del Espíritu Santo es no solamente que usted ya las conozca, sino que realmente Él quiere confirmarle, convencerle de la posición que usted tiene. Dice así, Juan 3, 1 al 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Debemos nacer de nuevo para ver ¿qué? El reino de Dios, claro está. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nótese ahora por qué él tenía que cumplir toda justicia. ¿A través de qué? Del bautismo, ¿correcto? Ahora, nos dio testimonio para que usted y yo nos presentemos con entendimiento y poder ¿qué? Cumplir ¿qué? La justicia de Él. Y en la justicia de Él poder entrar ¿a quién? Al Padre, recibiendo ¿qué? Su Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿correcto? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeré si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién se proclama Hijo de Dios? Jesús, ¿correcto? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es necesario nacer
de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces usted y yo podemos entender que es necesario bautizarnos con entendimiento de lo que sucede en el mundo espiritual para cumplir toda justicia. Ha habido personas que han dicho, ¿cuándo van a hacer nuevamente los bautismos? Bueno, espero muy pronto. Es importante, amado, que usted pueda entender y sea convencido por el Espíritu de Dios qué significa nacer de nuevo. Porque mucho lo hemos escuchado y lo sabemos, pero no hemos sido convencidos qué significa nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es ¿qué? Que entregó su cuerpo ¿a qué? Ya no hay más. Entregué mi cuerpo ¿a qué? A muerte. ¿A muerte de qué? De pecado. Y dejar que sea resucitado en Cristo Jesús para andar ¿qué? Como Él anduvo. Porque eso es lo que dice la Escritura. Que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo voy a poder andar como Él anduvo si no he discernido o he comprendido, no he sido convencido que soy hijo de Dios? ¿Sabía usted? Se nos ha enseñado, se nos ha mostrado a través de la Biblia que Dios puso a dos personas que lo representaran en el mundo. ¿Quiénes eran? Adán y Eva. Hoy en día, usted y yo somos representantes de Dios. De Dios, como hijos. Hijos que en un tiempo vivimos y estábamos muertos, separados de Él. Y que a través de Cristo Jesús, por su justicia, nos hizo ¿qué? Hijos y herederos. Y activó nuevamente lo que Dios había establecido desde el principio en usted y en mí. Pero por no estar convencido de lo que el Cristo ha hecho, hoy sigo pasando circunstancias en dificultad, teniendo temor aún de los que nos acechan. Cuando dice que toda potestad le fue dada a Él en los cielos y en la tierra. Y Él la ha transferido ¿a quiénes? A sus hijos. El problema es que usted y yo no sabemos cómo ser hijos de Dios. Quiero hacer una observación. Dios puso a Adán y a Eva, ¿los puso dónde? En un jardín llamado Edén. Literalmente que los cercó, ¿es verdad? Los cercó para estar en él, ¿es verdad? Si a ellos los cercó, hago una observación. Al día de hoy, ¿cuál será nuestra cerca de parte de Dios? ¿Cuál? Si a ellos los cercó en el Edén, al día de hoy, ¿cuál será nuestra cerca para nosotros de parte de Dios? La obediencia. No. ¿El qué? Estar en su presencia. No. No. Cristo, el Evangelio. No. Literalmente hoy la cerca que Dios ha puesto para usted y para mí es la palabra. Porque si usted se mantiene en la palabra, está dentro de la cerca de la voluntad, del conocimiento de ¿quién? De Dios mismo. He hecho una observación a algunas personas y les he dicho, si yo le digo a mi hijo que solamente tiene permiso de llegar a casa a las 10 de la noche, ¿qué pasa si él llega a las 9:59 con 59 segundos? ¿Está dentro de la cerca? Pero ¿y si llega el chico a las 10 con 1 segundo? Se salió de la cerca. Como hijos hemos tenido temor aún. Hay gente que he escuchado que dice, es que no sé cuál es la voluntad de Dios. Si conocieras la palabra de Dios, que es la cerca que Dios nos ha puesto, ¿qué crees? Estarías tomando tus decisiones bajo el gobierno de Dios. Y aunque si la cerca es grande, estarías a lo mejor de este lado y estarías dentro de la voluntad de Dios porque estás dentro de la cerca. Pero si estás de este lado, aún en este lado, estarías dentro de la cobertura de Dios. Pero he encontrado un problema, que los hijos de Dios no conocen la palabra. Y hemos visto aún que Satanás toma la palabra y la tergiversa para hacerte caer.
¿Cómo vas a someter a principados y a potestades si no conoces la palabra, la cerca? El Cristo nos ha mostrado en Él mismo que por medio de la palabra sometió al mismo Satanás. Al Señor tu Dios le recordó que aún Él le sirve y se somete a Dios. Solo servirás. Dice la Escritura, conocerás la verdad y la verdad te hará libres. ¿Has conocido la verdad? ¿Tienes esa potestad en el Señor? Claro que sí, sí la tienes. Ahora tienes que ser convencido, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Estás conmigo? Quiero que me acompañes a Hebreos. Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Sabemos que en el original habla ¿qué? Le hizo poco menor que Dios, ¿correcto? Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, o sea que Dios, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, nótese que dice aquí a hijos. ¿Cuáles son esos hijos? Los que han sido ¿qué? Justificados ¿en quién? En Cristo Jesús. A la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, Cristo Jesús. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Está confirmando que usted y yo en Él somos ¿qué? Hermanos. Y si somos hermanos, ¿quién es nuestro Padre? Dios mismo. ¿Se da cuenta de ello? Porque es necesario volver a escuchar. ¿Por qué? Porque aún creo que Dios en lo espiritual está afirmando y confirmando a los que hoy estamos presentes y los que nos escuchan, que si has creído en el Cristo, eres un hijo de Dios. ¿Correcto? Me quedé, perdón. En el 12, ¿sí, verdad? Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confirmaré en él, y de nuevo he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. ¿Quién está hablando? ¿Sí? Cristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne, y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pero nótese una cosa, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Según la Escritura, usted y yo, en el principio no éramos hijos de Dios, no lo éramos. Pero está hablando la Escritura y hace referencia a los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Adán y Eva. Y dice el 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, ¿quién? Cristo Jesús, también participó de ¿qué? De lo mismo, ¿sí? Seguimos adelante, el 14.
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ok, nacimos separados, muertos, no hijos de Dios. O Juan 8:44 hace una mención muy fuerte de que éramos hijos de ¿quién? Del diablo. Pero ahora en Cristo Jesús nos pasó a ser que hijos y herederos. ¿Correcto? Sí, estamos captando este entendimiento que somos hijos y no salió ni por carne, ni por sangre, ni por voluntad de Dios, sino por Dios mismo. A Dios le plació darnos ¿qué? Esta condición, esta posición de ser hijos, como el Cristo. Y si somos hijos, somos también ¿qué? Herederos. ¿Sabe cuál es su herencia? ¿Sí? A ver, hay muchos que decimos, sí la sé. Hey, ¿realmente sabes cuál es tu herencia? Seguimos adelante, ahorita lo vamos a ver. El 16. El 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Participó de carne y sangre para quitar el imperio de la muerte. ¿A quien lo tenía? ¿A quién? A Satanás. Y aún darnos testimonio que aún él fue ¿qué? Tentado y no hubo en él pecado. Conocemos la Escritura y la hemos leído por mucho tiempo, pero no es solamente un conocimiento el que Dios quiere que usted y yo tenga. Usted debe ser convencido de que es un hijo de Dios. En verdad. ¿Quiénes son los que van a someter al adversario? Los que representan a Dios en la tierra. ¿Cómo va y predica usted el evangelio si no sabe que usted es un hijo de Dios y que el respaldo y la autoridad de Dios se manifiesta en su vida? Si no ha entendido que es necesario nacer de nuevo. Y si nacimos de nuevo, nacimos para ser ¿qué? Hijos de Dios. A la semejanza de ¿quién? Del Padre. ¿Por qué cree que entonces usted ha compartido el evangelio y parece que no sucede nada? Antes, al contrario, sino como que las circunstancias se agrava más. Cuando, si usted entendiera quién es usted como hijo de Dios o hija de Dios, puede establecer reino y justicia. ¿Cuántas veces hemos recibido mensajes y no hemos avanzado? Porque no hemos entendido estos principios. ¿Un hijo de Dios se para delante de Dios y le exige a Dios que cumpla sus deseos? No, un hijo de Dios sabe que le transfirió el Padre y sabe que todo viene a tiempo y buscamos reino y justicia. ¿Pero por qué busco la añadidura? Porque no he entendido que soy un hijo. Es verdad. Y si no he entendido esto, ¿cómo me podré parar frente a una persona y predicar el evangelio si esta persona está gobernada, muerta, separada de Dios? Si no he entendido la autoridad, la identidad en Cristo Jesús como hijo de Dios. ¿Y cómo voy a poder? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, para deshacer las obras del adversario en las personas. Tenemos que entender, pero no solo entender, sino pedirle al Espíritu Santo: convénceme de la posición adquirida, la que tú me has dado. No fue de carne y sangre, ni por voluntad de hombre, sino salió de ti, Dios, que tú me has hecho en Cristo Jesús un hijo y heredero del reino, para establecerlo ¿dónde? En la tierra. Porque Él volverá por segunda vez, ya lo hemos visto, Mateo 24:14. Pero Él va a volver por los que son de Él. Y habrá muchos que no van a ser de Él. ¿Por qué? Porque usted y yo no entendimos la identidad como hijos para establecer reino y justicia.
Porque ellos son los que tienen que ahora someterse ¿a quién? Al Mesías, no a mí, a Él. Pero Él ha transferido que una autoridad para establecer su reino y su justicia. Y no se trata, mis amados, de gritar. No se trata de el que grita más es el que tiene más autoridad. No, cuando realmente está la autoridad de Dios, los principados y los potestades se alinean, reconocen la autoridad de Dios en usted y en mí, porque somos hijos del gran Rey, de Cristo Jesús. Tienes que nacer de nuevo, amado. O ya has nacido de nuevo y no has discernido qué significa nacer de nuevo. Sigue adelante conmigo, porque el tiempo, Efesios 3:1, acompáñame por favor. Efesios 3:1, perdón, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Usted ya fue un escogido, ¿verdad? Y fue escogido para estar sentado en lugares celestiales. ¿A quién? ¿Al lado de quién? De Cristo Jesús. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nos está mostrando que en Cristo Jesús nos sentó Dios Padre, ¿en dónde? En lugares celestiales al lado de Cristo Jesús, ¿correcto? Sí, está notando que la Escritura nos está dando ese principio. Vamos al 18, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice la Escritura que ¿dónde sentó el Padre a Jesús? A su diestra. Y al ponerlo a su diestra, ¿qué dice? Que sometió ¿qué? Principados y potestades. Sí, es verdad. ¿Qué posición tiene entonces el Señor Jesucristo de gobierno y de autoridad sobre principados y potestades? Todo. ¿Es verdad? ¿Está claro esto? Que está sentado en lugares celestiales y a Él le fueron sometidos todo. ¿Sí? Hemos entendido ese, ¿sí? Estamos convencidos. Entonces, ni un principado ni un potestad podrá hacerle frente ¿a quién? A Cristo Jesús, ¿correcto? Porque el Padre lo sentó en lugares celestiales. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Gloria a Dios por lo que hizo en Cristo Jesús, que sometió todo debajo de sus pies. Y dice que aún lo dio ¿qué? Por cabeza ¿a quién? A la iglesia, a usted y a mí. Sigamos adelante, todavía no termina. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Es verdad? Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Es verdad? Claro que sí. Y si estamos resucitados, ¿estamos qué? ¿A semejanza de quién? De Él mismo, ¿correcto? Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! Dice que nos hizo sentar ¿dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que está el Padre, está el Hijo, ¿y quién sigue? Sigue la iglesia, ¿sí o no? Está sentada en lugares celestiales al lado ¿de quién? De Cristo Jesús.
¿Y nos sentó solamente para disfrutar el estar sentados? No, sigamos más adelante. ¿Qué dice aquí? ¡Wow! Esto está poderoso. Efesios 2:5 dice aquí: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, se cumplió. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Correcto? Entonces, está el Padre, está Jesús, y fueron sometidos principados y potestades, y aún puso ¿a quién? A la iglesia a la diestra ¿de quién? De Él mismo, de Cristo Jesús. Acompáñame ahora a Efesios 3:8. Dice aquí, bueno, vamos desde el 6, que los gentiles son coherederos, el 5, perdón. Dice, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que la revelación de que Jesús es el Cristo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Una vez más el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Puso al Hijo a su diestra y lo puso a gobernar y señorar sobre principados y potestades. Y nos puso a la iglesia sentado a la diestra ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que se nos revelase la multiforme sabiduría de Dios, para anunciarla ¿a quién? A principados y potestades. En otras palabras, es usted que está como hijo sentado a la diestra de Dios para anunciarles a los principados y potestades que su tiempo se acabó. Que no tienen más poder y más autoridad, porque el que los gobernó y los que los exhibió públicamente en la cruz fue ¿quién? El Cristo. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? ¡Wow! 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 Esto es poderoso. ¿Por qué es poderoso? La misma autoridad que el Padre le dio a Jesús como hijo, la transfirió el Hijo a nosotros para anunciarle a principados y potestades. No tienen más poder, no tienen más autoridad. El Cristo les ha vencido. ¿Se da cuenta ahora por qué usted debe de ser convencido de que es un hijo de Dios? Porque si no es convencido, no va a poder decirles a ellos: hey, no tienes más poder y autoridad. Y murió. Ellos deben conocer que Jesús es el Cristo. Wow, esto está poderoso. Y sabes, escrito está, pero no lo habíamos entendido. No habíamos sido convencidos. He escuchado a gente que dice: cuando leo ahora la escritura, ahora salta. ¿Sabes por qué? Porque ha sido vivificado con el Espíritu Santo, porque la palabra es que viva y es eficaz, inspirada por el Espíritu de Dios, para que te conectes al lenguaje, a la palabra de Dios, y así la palabra se te revele, como lo hizo en Lucas 24:45, que dio autoridad al Cristo para que las escrituras se nos revelasen, se nos revelaran a nosotros.
Y esta es la revelación que hoy viene a ti. Que el Cristo, Rey, sacerdote y profeta, hoy se sienta en el trono del Padre y dice: hey, soy hijo también. Y como hijo, el dueño de todo, el heredero. Y a ti te revelo y te sello que eres mi hijo, para que anuncies a principados y a potestades. Esto es poderoso, Dios mío. Que no tiene más poder y autoridad. ¿Te das cuenta qué significa esto? Que hoy le puedes decir a los que te acechan: apártate, no tienes parte ni suerte. ¿Y sabes quién respalda? El Mesías. Su Espíritu en ti, que te ha dado una identidad. Si tú y yo dejamos que nos convenza el Espíritu Santo de la posición que nos dio en el Hijo, en Cristo Jesús, vamos a poder establecer su reino y su justicia. Y no es porque seamos buenos o porque lo hayamos merecido, no, es porque a Él le ha placido transferirlo. Cuando un hijo de Dios se presenta, que entiende que es un hijo, ¿qué sucede en el mundo espiritual? ¿Qué sucede? Principados y potestades se alinean a Cristo. No tomaremos la gloria que no nos corresponde, porque dice: es necesario que sea levantado el Cristo como fue levantada la serpiente en el desierto, para que el mundo sea traído por ¿quién? A Él mismo. Y no lo vamos a poder levantar si usted y yo no hemos sido convencidos por el Espíritu Santo que somos hijos de Dios. Amados, si tú puedes entender que no hay más poder y autoridad sobre ti, porque te hizo sentar en lugares celestiales al lado de Cristo Jesús. ¿Es verdad? Acompáñame por favor, ya estoy por terminar. Colosenses 1. Colosenses 1, por favor. 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nos ha llamado para que compartamos este evangelio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, para que asimismo toda persona sea presentada delante de Dios, ¿qué? Perfecto. Perfecto. Solamente una reflexión. ¿Qué hiciste tú para entrar en la jornada, en la obra de Dios y ser aceptado? No hice absolutamente nada. Mi único destino era ¿qué? Muerte, separado de Dios en una eternidad, porque cuando nací separado de Dios, muerte espiritual. Pero la misericordia de Dios permitió que el Cristo se manifestara, y nos alcanzó Dios por su misericordia para entrar en la labor de Él, cosa que aún los ángeles han deseado tener esta encomienda y no les fue dada a ellos, sino a quienes, a los hijos. Te he presentado a través de la palabra de Dios al Hijo, el primogénito entre muchos. Nacimos separados, muertos, pero ahora en Él somos hijos. Y nos hizo sentar en lugares celestiales al lado de Él, el Padre del Hijo. ¿Para qué? Para recordarles a principados y potestades que su tiempo se acabó, no tienen más poder y autoridad. Hoy es necesario que los hijos de Dios se manifiesten, en verdad, porque aún la naturaleza está esperando que los hijos tomen su posición, la condición que se les fue dada en Cristo Jesús, para establecer su reino y su justicia.
El que tenga oídos escuche lo que el Espíritu de Dios le está diciendo. Podemos hacer una oración, ¿sí? ¿Por qué no se pone de pie?